Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Nos saltamos una semana, no estuvimos de una semana a otra, pero estuvimos reflexionando. Yo creo que han sido tiempos súper complejos, sobre todo en el centro en donde trabajo, en donde soy directivo escolar, y en la mayoría de los centros de Chile. Es interesante el fenómeno y es lo que vamos a conversar en un rato más. Vamos a dialogar, es un diálogo y una reflexión. No tenemos ningún invitado hoy día. Vamos solo a reflexionar. Y les voy a compartir algo de la experiencia que hemos podido ver durante estos 2 o 3 meses de clase acá en Chile. Así que vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Como les dije, amigas y amigos, en un principio, en las escuelas de Chile se ha suscitado un fenómeno muy extraño post pandemia. Estamos todos en clases presenciales desde el mes de marzo, presencialidad absoluta. Esto yo creo que gracias a la vacunación. De hecho, el Mineduc a través del MinSal, que es el Ministerio de Educación a través del Ministerio de Salud, eh, tienen los datos cruzados respecto de los estudiantes y las estudiantes que se han vacunado y cuál es el porcentaje de ellas. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el ministerio o el gobierno anterior determinó el año pasado de que si un nivel, no un curso, sino que el nivel estaba sobre el 80-85% vacunado, podían asistir todos los y todas las estudiantes. Eso fue el año pasado. Y hubo una asistencia, pero como no era obligatoria, daba lo mismo. Este año volvió a nuestro país la asistencia obligatoria. Y eso significó de que obviamente los padres y las madres tuvieron que enviar sí o sí a sus hijos a las escuelas. Pero esto marcó algo súper interesante porque se mantenía esto sobre el 80%. Y el gobierno que entró mantuvo la política de aquello. Pero, bueno, por ejemplo, yo viendo las estadísticas del liceo donde trabajo, hay niveles que están sobre el 95%, otro el 92%. Ningún nivel de la escuela en donde yo trabajo está bajo el 90% de vacunación. A pesar de eso, igual han habido contagios, pero no ha sido estrepitoso. No ha sido estrepitoso. Pero es otro el problema. Recuerden que nuestros estudiantes tuvieron 2 años completos sin ir a la escuela y sin socializar con sus compañeros y compañeras. ¿Por qué lo digo? Porque ha suscitado un fenómeno muy extraño, el fenómeno de violencia escolar. Un fenómeno muy fuerte y que se gatilla muy fácilmente por cualquier cosa. ¿Y por qué les digo que se gatilla muy fácilmente? Porque puede ser una mirada de un niño a una niña, o puede ser una mirada entre niñas. Esas miradas sí que son desafiantes, cosas de ese estilo. Y eso, aunque ustedes no lo crean, gatillan discusiones y pueden llegar a peleas. Y eso es muy complejo porque desde el punto de vista de la convivencia, eso puede generar cosas que son insostenibles, como una pelea, tener que llamar a la familia, aplicar sanciones respecto de los que son responsables y también aplicar medidas pedagógicas, que eso lo exigen los reglamentos internos acá en Chile. Una medida pedagógica, por ejemplo, es una mediación escolar, en donde alguien del equipo psicosocial o una orientadora o orientador realiza una mediación entre dos partes para poder resolver el problema. La mayoría de las mediaciones resultan, pero ese no es el problema. El tema es que uno cierra un capítulo de un problema y en la tarde o al día siguiente otro conflicto. Como que uno va cerrando, o de repente 3 o 4 conflictos al mismo tiempo. Y
se pueden ir resolviendo, sí, algunos. Otros se van calmando porque se aplican medidas de protección, por ejemplo, que no vengan las partes por un tiempo a la escuela para que puedan reflexionar respecto del tema. Pero eso sigue sin resolver, el tema de convivencia escolar. El gobierno mandó así urgente que un día hiciéramos una jornada de convivencia escolar en todas las escuelas de Chile. Puede ser súper interesante hacer jornadas, pero las jornadas no van a cambiar los comportamientos. Es como esta ilusión que de repente se tiene que... hacemos algo distinto, hagamos una jornada. Y como si hacer una jornada va a significar tener más tranquila la escuela. Como si hacer una jornada significara que va a cambiar la convivencia escolar. De ahí vamos a hablar este punto, porque creo que muchas personas creen en eso. Otros colegios y el Ministerio de Educación dio posibilidad a que las escuelas que fueran jornada escolar completa, cosa que mi escuela no lo es, quiere decir que los niños están hasta como las 4 o 5 de la tarde, redujeran sus horas en la escuela, porque aparentemente al estar más tiempo en la escuela eso podía provocar más ansiedad, más tensión y poder bajar los niveles de agresión. Graso error. En la escuela que lo hicieron no resultó, y en escuelas que no lo hicieron algo, yo creo, más interesante, y se reduce el problema de la convivencia. Pero ya vamos a ir con la respuesta. Yo creo, no sé si es la respuesta, pero creo que reducir las horas de clase no va a mejorar la convivencia escolar. Lo que sí va a mejorar la ansiedad de la persona, sea el adulto o el menor, de querer estar más tiempo en sus horas de trabajo o en su lugar y horas de estudio. Pero otro fenómeno también se ha dado muy fuerte y está asociado a esto mismo. Muchos niños con crisis de pánico, crisis de angustia, una alta tasa de intentos de suicidio. Y creo que eso es lo más impresionante que me da, que me ha llamado mucho más la atención. Yo hice un análisis somero en mi escuela, tomando en cuenta que mi escuela o el liceo donde trabajo es chico. Tenemos 550 estudiantes, en comparación a algunos que tienen 1.200, 2.000 estudiantes. Pero las estadísticas de aquello eran súper complejas. Casi un 30% de los adolescentes, porque son solamente chicos de primero medio a cuarto medio, que sería en el extranjero de noveno grado a 12º grado, ¿ya? O secundaria. Y es muy alta la tasa de intentos de suicidio. Mucho consumo de droga, de estupefacientes, alucinógenos, no sé si de alcohol, no he escuchado tanto, pero más el consumo, aunque no lo crean, se ha disparado más inclusive más que en marihuana o en cosas así, en pastillas. En pastillas que se pueden conseguir los niños y que están asociadas a enfermedades de índole trastorno, no sé, cosas como clonazepam. Finalmente son pastillas que ayudan a bajar los niveles de tensión, la ansiedad, la angustia y la depresión. Y esas pastillas se las consiguen y se las comparten. Entonces, hay un índice común. Es como muy complejo. Es de estudio. Sería súper interesante si alguna universidad hiciera realmente un estudio sobre el fenómeno. Porque no es solamente ansiedad, no es solamente depresión, no es solamente intento de suicidio, es violencia. Violencia sobre todo desde la palabra, violencia verbal y también física. Y lo otro que no teníamos así, casi era desapercibido, yo creo, no recuerdo realmente, le soy súper sincero, en la historia de la escuela, de la historia de la educación en Chile, no recuerdo que se hayan hecho tantas amenazas a través de las redes sociales. Obviamente que las redes sociales están hace poco. Cuando hablo hace poco, hacía un funcionamiento fuerte en la década del 2000 y en la década del 2010. Tantas amenazas a través de redes sociales. Mostrando
pistolas en las redes sociales grabándose, amenazando a profesores, profesoras, asistentes de la educación, equipos directivos. En un colegio, en una comuna que se llama Quinta Normal, se descubrió después que era un alumno de cuarto medio de la misma escuela, a través así esa típica cara de Anonymous y casi con la misma voz, amenazando que prácticamente iba a masacrar a media escuela. Un símil muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos y que uno ve en las noticias. Menos mal que no sucedió en lo efectivo, pero uno está viendo eso. Y eso nunca, yo recuerdo por lo menos nunca haberlo visto, y tan masivo. Muchos dicen y muchos han salido, oye, en la pandemia son los 2 años que estuvieron encerrados. Y otro tema también, que uno no lo ha tomado en cuenta, porque uno habla de los estudiantes solamente, pero también las familias. Las familias están más sensibles. Están súper complejas las relaciones en cuanto a escuela y familia. ¿Y por qué se los menciono? Porque hay un factor súper interesante. Los padres sienten, por este fenómeno de la mensajería del WhatsApp, que pueden decir y hacer lo que quieren. Y es súper complejo, porque las redes sociales te dan como para decir todo. No son capaces de ir a la escuela, conversar y dialogar y resolver el problema, sino que lo dicen todo y dicen una cantidad de cosas a través de las redes sociales, pero sin la posibilidad de solucionarlo. Es lo que yo encuentro súper complejo, es que critico, pero no doy soluciones. Problemas, y sigo en el problema. Y no voy dando soluciones. Y eso es complejo. Eso es complejo. Esto no es una catarsis, es un análisis. ¿Y por qué se los digo? Porque el apoderado o apoderada, antes de la pandemia, y esto es verdad, era mucho más propositivo. Iba mucho más a la escuela, intervenía mucho más en la escuela. Hoy en día va menos a la escuela, pero escribe más por las redes sociales, sin ser un aporte real para poder solucionar los conflictos. Porque una cosa sí lo digo, las escuelas no somos perfectas, y eso es obvio. Está compuesta por nosotros, los seres humanos. Y los profesores y profesoras somos seres humanos y cometemos errores. Y lo más seguro es que vayamos a seguir cometiendo errores. Ojalá lo menos posible. Pero hay poca comprensión respecto de eso. Como que las escuelas olvidaron ser escuelas. Miren lo que acabo de decir. Pensando en todo lo que les he dicho. Las escuelas olvidamos ser escuelas. Y a propósito de qué, también lo digo y lo reflexiono. De este último punto que les voy a hablar, que tiene que ver con todo este... Y estamos asociados tanto los docentes como los directivos y los asistentes de la educación. A los profesores les cuesta pisar la sala de clase hoy en día. Como que la normalización del aula es más difícil. Es más difícil normalizar a nuestras y nuestros estudiantes. Se nos salen de las salas de clase, niños están como mucho más inquietos, no quieren estar dentro de la sala, los docentes no pueden contenerlo. Complejo. Como que se nos olvidó el espacio escolar. Como que desapareció de nuestro quehacer y pensar. A los directivos pasa lo mismo. Hay algo súper interesante que uno lee en las redes sociales, en grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook o Instagram, en donde hay directores, jefes de UTP o inspectores generales. De repente yo he visto preguntas básicas que hace 3 o 4 años no nos hubiéramos hecho. No sé, pues, ¿cómo resuelvo este problema con este estudiante? Hace 3 años atrás hubiera sido fácil. Un cierto problema que tenía que ver con convivencia. Pero se nos olvidó. Recuerden que aquí en Chile nos pasó lo siguiente.
En Chile somos como muy aplicación del reglamento, así súper regulado por la Superintendencia de Educación, pero ¿qué es lo que nos pasó? Que durante 2 años prácticamente no aplicamos el reglamento. Los niños y las niñas estaban en las casas. En algunos momentos vimos las imágenes de los niños, en otros momentos vimos las pelotitas con las iniciales de los niños. Y no hubo contacto visual. Muchas veces hubo profesores que jamás conocieron a sus estudiantes. Y estar en una sala virtual o remota es absolutamente distinto a estar en una sala física. ¿Qué nos pasó? A la escuela se le olvidó la escuela. Interesante. Me gusta este concepto. Yo creo que vamos a profundizarlo en otro momento más, pero les quiero dejar planteada esa duda. ¿Qué nos pasa? En Chile en especial. No sé si esto estará pasando en otros países. Por favor, a quienes son del extranjero y están oyendo este podcast, cuéntenos si está pasando lo mismo. Y a los que son de Chile, cuéntenos qué es lo que está pasando en sus escuelas. A lo mejor hay alguien que ha tenido una buena práctica y ha solucionado el conflicto. En nuestra escuela estamos leyendo varios textos que nos ayudan en la comprensión del análisis y cómo abordarlo. De hecho, les voy a recomendar, y en la descripción del podcast les voy a poner el nombre del autor y de los autores y el nombre del texto. Se llama, y es viejo, entre paréntesis. Bueno, viejo no es, pero a ver, déjenme buscar en la... Aquí estoy viéndolo en algún momento. Es del año 2012. 2013-2012. Tan viejo no es, pero lleva harto rato. Y la gracia que tiene es que dice así: análisis de incidentes críticos de aula. Creo que este texto hoy día ilumina mucho lo que podemos realizar. Y a propósito de qué lo digo, porque ahora voy al meollo del asunto, y es lo que yo les decía, no voy a hablar sobre la solución, voy a hablar cómo tenemos que ver la posible o posibles soluciones. La convivencia escolar, la normalización del aula, el volver a ser escuela, miren lo que voy a decir, tiene que ser retomando la vida de la escuela. Sencillo, pero complejo. Retomar la vida de la escuela. ¿Qué significa retomar la vida de la escuela? Acortar jornada no te sirve, po. La escuela tiene un quehacer. Normalizar las aulas. Los profes a lo mejor estamos temerosos de entrar al aula y normalizarla. Pero ¿cómo lo hago? Hay muchas cosas que yo no comparto de un autor chileno, que ya no está con nosotros obviamente, partió hace un tiempo atrás. Pero en este punto yo con él comparto mucho. Se llama Humberto Maturana, si algunos lo conocen. Y muchos autores hablan de lo mismo. Yo nunca voy a lograr mejorar las relaciones humanas, y menos en una sala de clase, si no genero un vínculo con el otro o con la otra. Que era lo que Maturana llamaba las relaciones consensuales consensuadas. Yo no puedo entrar en el otro si el otro no me permite entrar. En otras palabras es eso. Pero para que el otro me permita entrar, debo solicitarlo. Pero yo no lo puedo obligar. Aquí va lo que también estoy queriendo decir. El profesor debe generar un vínculo con los estudiantes. Vínculo que no pudo generar en lo social a través de pantallas. Por lo tanto, tenemos que volver a eso. ¿Y por qué pongo este primer ejemplo como posibilidad de primer paso? Porque en la escuela, una de las cosas que por lo más importante que hacemos no es solo el aprendizaje de contenido del aprendizaje curricular.
Yo creo que, no sé si existe esta palabra, no sé. Yo creo que existe el currículum social. ¿Y a qué le voy a llamar currículum social? A las relaciones humanas que se dan dentro de la escuela. El currículum social es fundamental y es el principal para pasar al currículum de los aprendizajes o del contenido. Los niños no van a aprender ni tampoco van a generar habilidades si no hay un lazo entre el que está al frente o al costado mío para poder entrar en relación con el otro y activar esos aprendizajes previos o esos conocimientos previos para dar paso finalmente al aprendizaje y a la generación de competencias y habilidades. Por eso que es fundamental el vínculo. Y este vínculo no se da solamente entre alumnos y estudiantes. Los directivos tenemos que recuperar el vínculo con los estudiantes y también el vínculo con los docentes y asistentes de la educación. Y también el vínculo con la familia. Y viceversa, porque no es unidireccional, es bidireccional. La familia tiene que volver a aprender a vincularse con la escuela. No puede ser hoy en día que se vincule a través de un WhatsApp. No puede ser. Porque es necesario normalizar los contextos educativos. Por lo tanto, el recuperar la escuela tiene que ver con que la escuela debe comenzar a ser escuela nuevamente. La escuela no puede ser lo que no es. ¿Se va a mejorar la convivencia escolar de un día para otro y van a dejar de haber peleas? No, porque igual es parte del contexto escuela, pero que no sean 3 veces al día y 2 o todos los días. Que sea algo extraordinario. Porque la idea es que aprendamos y aprendamos todos a vivir en comunidad y en sociedad. Y ahí está la clave, yo creo que les digo respecto de lo que está pasando. Tenemos que recuperar la escuela, pero haciendo escuela, no escapando de la escuela, no haciendo una jornada pensando de que la jornada me va a arreglar el problema. Eso no es así, eso es fantasía. Quien crea en eso, que a partir de jornadas y muchas jornadas va a arreglar los problemas en la escuela, eso es una barbaridad. No sé cómo personas tan inteligentes piensan eso. O a lo mejor piensan que los que estamos en la escuela somos muy ingenuos. No creo que seamos tan ingenuos como para pensar que eso es así. Ahora, y para ir ya terminando la reflexión y el compartir que le hago a través de la experiencia que hemos tenido compleja y dolorosa también acá en Chile, es el hecho de que dejemos de creer que las cosas se resuelven con lo extraordinario. Lo extraordinario es eso. Pasa muy poco y no pertenece al ordinario. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es volver a hacer escuela haciendo lo que ordinariamente hacíamos antes, cuando estábamos en la escuela. ¿Y qué es lo que es? Ser escuela. A lo mejor no vamos a abandonar prácticas que aprendimos durante la pandemia los docentes. Aprender a manejar mejor una aplicación, una página web, saber que existen los HyperDocs, saber que existen los Classrooms, saber que existen los quizzes, los Kahoot y and all that, como diría un amigo, todas esas cosas y mucho más. Y no olvidar eso, ¿cómo se llama? El volver a ser escuela no significa olvidar eso. También sería ilógico pensar que eso significa dejar de pensar ser escuela. No, todo eso que aprendimos, integrémoslo a lo que es la escuela. Porque les aseguro que el gran problema que tenemos es que cuando pisamos, después de la pandemia, nuestras escuelas, no las reconocimos. Y dejamos de ser escuelas.
Eso pues, amigos, hemos reflexionado el día de hoy. Les pido que hagan comentarios en cualquiera de las redes en donde se comparte este podcast. La idea es poder ir creciendo, siempre se lo he dicho, y poder ir reflexionando sobre nuestras prácticas. Escriban sobre lo que comentamos. A lo mejor no tengo la razón en nada de lo que dije, y a lo mejor ustedes pueden aportarnos en algo más. Pero lo que no podemos dejar de hacer es dejar de pensar en las escuelas y en la educación y en lo pedagógico. Así que compartan este capítulo, compartan los demás capítulos. Hay unos que están muy buenos, sobre todo el del DUA, sobre todo el de justicia social, que vamos a volver a hablar de esos temas. De hecho, les adelanto, en un tiempo más vamos a hacer un programa de DUA aplicado, en donde vamos a conversar de nuevo con nuestra amiga Constanza y vamos a hablar sobre cómo se aplica el DUA en la sala. O de nuevo con Javier Murillo, Juan José Vergara. Estamos pensando en ampliar nuestros temas, como por ejemplo la justicia social viéndolo desde la mujer, ¿ah? Viéndolo desde el niño o la niña, el respeto de la identidad de género. Tantos temas. Pero creo que debemos volver a hacer escuela. Y hay que recuperar la escuela. Así que eso, amigos, que estén muy bien. Un abrazo a la distancia y nos vemos en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico. Con Gabriel Erices.